¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Apolinar Reyes Celestino, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta ocasión voy a presentarles un reporte de investigación que nos lo pide la universidad para cumplir con el requisito de la licenciatura en nutrición aplicada. En un estudio de investigación, la universidad nos solicita que reportemos primero un tema de investigación. El tema de investigación que yo elegí es el aumento de sobrepeso en zonas rurales de México. Y la pregunta que yo elegí para realizar o empezar la investigación es: ¿en verdad existe aumento de sobrepeso en las zonas rurales de México? Para poder comprender el fenómeno del sobrepeso y la obesidad, necesitamos primero definirlos. Su definición es una acumulación excesiva de grasa en el organismo humano que puede perjudicar la salud. El índice de masa corporal igual o superior a 25 indica sobrepeso. El índice de masa corporal igual o superior a 30 indica obesidad. En el caso de los niños, el sobrepeso y obesidad se refiere a los estándares de peso que sobrepasan las desviaciones de edad y talla establecidas mediante parámetros de estudio. Pero veamos ahora un poco acerca del panorama mundial del sobrepeso y la obesidad. En su página, la Organización Mundial de la Salud dice que la obesidad en todo el mundo se ha triplicado desde el año 1975. En el año 2016, poco más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso y se contaban 650 millones de obesos. En ese mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. También en el mismo año, 340 millones de adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso y obesidad. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años aumentó de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en el año 2016. Este aumento fue similar en ambos sexos, un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016. Continuamos con el panorama mundial. En los años 2019 y 2020, la inseguridad alimentaria en Latinoamérica afectó a 267 millones de personas, de las cuales 106 millones de adultos presentaron obesidad, según la Organización Mundial de la Salud. En contraste, se contabilizaron 13.8 millones de personas con problemas de hambre después de la pandemia de COVID, lo que indica que el panorama de la inseguridad alimentaria también genera malnutrición. En el mapa que estamos viendo, podemos observar la prevalencia de obesidad en todo el mundo referente a los adultos. Los valores están basados en porcentaje de acuerdo a su población. Podemos ver que, por ejemplo, en México, el 27.7 de hombres y el 38.6 de mujeres ya en el año 2020 vivían con obesidad. En Ecuador, el 16.6 de hombres y el 27.6 de mujeres vivían ya con obesidad. En Argentina, 21.6 de hombres y el 24.3 de mujeres vivían con obesidad. En Colombia, 11.5% de hombres y el 20% de mujeres vivían con obesidad. En Estados Unidos, el 37.9% de hombres y el 41.5% de mujeres ya vivían con obesidad. En Chile, el 19.2% de hombres y el 30.7% de mujeres ya vivían con obesidad. Podemos observar que el primer lugar en obesidad ya para entonces había ganado Estados Unidos con el 37.9% de hombres y el 41.5% de mujeres.
Le seguía México con el 27.7% de hombres y el 38.6% de mujeres. Leo Nederven, asesor de alimentación, nutrición y actividad física en escuelas de la OMS, dijo que el consumo de alimentos procesados en el tiempo de la pandemia, aunado a la falta de actividad física, generó las altas cifras de sobrepeso y obesidad infantil. Veamos un poco el panorama en Latinoamérica. En el 7º Encuentro Regional del Observatorio de Derechos a la Alimentación, que se llevó a cabo el 4, 5 y 6 de diciembre del 2017, en el que se reunieron más de 50 universidades para exponer, dialogar y acordar rutas orientadas a posicionar el derecho a la alimentación en lo más alto de las agendas políticas y académicas, se habló también del serio problema de la inseguridad alimentaria y al mismo tiempo el sobrepeso y la obesidad. Podemos observar que el problema de obesidad y sobrepeso contrasta con el problema de inseguridad alimentaria en toda Latinoamérica. El panorama regional de seguridad alimentaria nutricional en el 2021 nos indica que en tan solo un año y en el contexto de la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.8 millones, alcanzando un total de 59.7 millones de personas. La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúan actualmente en 9.1%, la más alta de los últimos 15 años, aunque ligeramente por debajo del promedio mundial de 9.9%. Solo entre 2019 y 2020, la prevalencia del hambre aumentó en 2 puntos porcentuales. Un poco más atrás en los años, en el año 2008, podemos observar que México ya había ocupado por primera vez, ganándole a Estados Unidos el primer lugar en obesidad. Existen otros países con porcentajes muy altos de obesidad. Los primeros 3 lugares en Oceanía son Nauru con el 71%, Islas Cook con el 64.1%, Tonga con el 59.6%. Otros que también superan su propio porcentaje son Kuwait, Arabia Saudita, Bahamas, Belice y Sudáfrica. México fue considerado el país más gordo por tener un índice de obesidad más alto que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las investigaciones muestran que el sobrepeso y la obesidad son resultado de la intervención de varios factores. Algunos son el consumo de alimentos con alto contenido calórico, el fácil acceso a este tipo de alimentos, la baja actividad física, la inseguridad para desarrollar actividades al aire libre y el estilo de vida apresurado que impide dedicar tiempo a la elaboración de alimentos en casa. El panorama en México es cada vez más preocupante, ya que ahora los niños están ocupando ya el primer lugar de sobrepeso y obesidad en el mundo. Esto debido a la incorrecta alimentación que estamos ofreciendo a nuestra niñez. La Organización Mundial de la Salud dice: México puede ser considerado un país mayormente malnutrido. Ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Las dietas deficientes provocan malnutrición en la primera infancia. El 44% de los niños de 6 a 23 meses de edad no consumen ni frutas ni verduras y el 59% no consume huevos, leche, pescado ni carne, y únicamente 2 de cada 10 niños a nivel escolar de 5 a 11 años consume verduras y leguminosas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 informa que en México la prevalencia de sobrepeso es en menores de 9 años con el 23% y en la adolescencia el 24.7% a nivel nacional. En obesidad
es en menores de 10 años con el 25% y en adolescentes el 18% a nivel nacional. Más preocupante es aún que en las zonas rurales de México, entre el año 2012 y 2016, el problema de sobrepeso y obesidad en México aumentó 10 puntos porcentuales en mujeres adolescentes rurales. Eso lo dice el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2022. El cirujano gastrobariatra Fernando Pérez Galaz, cofundador de la Asociación Civil Obesidades, en entrevista por Excelsior mencionó: la obesidad y el sobrepeso aumentan en zonas rurales del país por el consumo de alimentos y productos ultraprocesados que incluyen refrescos y bebidas azucaradas. El 21% de la población entre 12 y 19 años que vive en el campo tiene sobrepeso y el 14% obesidad, según datos del INEGI, mencionó el señor Fernando Pérez. Por si lo anterior no fuera preocupante, veamos ahora lo que dice la OCDE. En las zonas urbanas, el sobrepeso en niñas y niños de 5 a 11 años representa el 18%, mientras que en las rurales es de 17%, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en la población adulta, por detrás de Estados Unidos, y ya el primer lugar en población infantil. En el año 2018, poco más de la quinta parte, el 22% de niñas y niños con menores de 5 años ya tenían riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. El grupo de edad que reporta la prevalencia más alta o que reportó la prevalencia más alta de obesidad es el grupo de 30 a 59 años, con el 35% de los hombres y el 46% de las mujeres, lo que ya indicaba una situación alarmante. La última encuesta que se llevó a cabo referente a la salud, donde podemos ver los problemas de obesidad, sobrepeso y obesidad, fue en el año 2018. En el 2018 a 2019 se llevó a cabo esta encuesta y ya entonces nos decían que poco más de una quinta parte, el 22% de niñas y niños con menos de 5 años tenían riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. México para entonces ya ocupaba el primer lugar en niños con obesidad. En las zonas rurales, el sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 años representaba ya el 17%. En las zonas urbanas, el sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 años representaba ya el 18%. La última encuesta no se ha dado a conocer, pero se supone que ya se está realizando en la actualidad. En esta presentación podemos ver datos ya más precisos del INEGI, en donde nos dice que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 20 años o más por tipo de localidad y grupos de edad en el 2018, podemos ver que en las áreas urbanas la población entre 5 a 11 años teníamos ya el 18% y con obesidad el 20%. Los niños de 12 a 19 años tenían el 25% sobrepeso y el 15% obesidad. En los jóvenes de 20 años y más teníamos ya el 39% de sobrepeso y el 37% con obesidad. Pero veamos también las zonas rurales de México. Vemos que entre la población de niños de 5 a 11 años, el 17% tenían sobrepeso y el 12% ya tenían obesidad. En la población de niños de 12 a 19 años,
el sobrepeso era del 21% y la obesidad del 14%. En la población de 20 años y más, el sobrepeso era de 38% y la obesidad del 32%. En México, la población infantil de 5 a 11 años registra una prevalencia de sobrepeso mayor en la región norte del país, con un 20%, mientras que en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México, conformada por la Ciudad de México, más municipios conurbados del Estado de México, se ubican las prevalencias más altas para los grupos de 12 a 19 años, con 32%, y 20 años o más, 41%. En cuanto a la prevalencia de obesidad, la Ciudad de México reporta la prevalencia más alta para la población infantil de 5 a 11 años, con 28%, mientras que para la población de 12 a 19 años, 17%, y 20 años o más, 42%. Es en la región norte donde se observa la prevalencia más alta. Estos datos nada más para confirmar un poco acerca de lo que dice la tabla que ya mencionamos.